Derecho al trabajo. Vamos a ver qué reglamenta la Constitución Nacional Política de Colombia en sus 30 años que está celebrando de haber sido promulgada 1991-2021. Vamos a ver qué artículos abordan el derecho al trabajo y qué normatividad al respecto. Veamos. Ya en el artículo 25 dice: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, y observa la variedad de trabajos en que las personas nos podemos desempeñar. Ahí estamos, los de la construcción, el zapatero, el agricultor, el ganadero, el de la oficina, el otro constructor, el obrero, el señor del aseo, las señoras, las chicas que hacen los aseos y mantienen los edificios, las casas, los que se dedican al oficio de la cocina, los que se dedican a la salud. Todos son oficios que merecen respeto y dignidad. Continuando. El artículo 26 dice: toda persona es libre de escoger profesión u oficio. Allí hay una variedad de personas con digamos, incontables trabajos que realizan. La ley podrá exigir los títulos de idoneidad, ¿cierto? Las autoridades de idoneidad, y ahí están los profesionales, la ley podrá exigir títulos de idoneidad y las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Pero las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio. Observa aquí al mecánico. Que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios, o sea, el gremio de la salud, el gremio de los abogados, ¿cierto? Pueden organizarse. La estructura interna y el funcionamiento de estos organismos que reúnen a profesionales deberán ser democráticos, y la ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones. Observa esta imagen. Ahí aparecen los diferentes, digamos, centrales obreras que existen en el país. Faltarán muchas, pero por ejemplo está la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la Confederación General del Trabajo, la CGT, la la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Federación Colombiana de Educadores, y en fin, una serie de sindicatos que agrupan a profesionales o a personas obreras, trabajadores. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. O sea, el Estado no tiene por qué decirle: oye, ¿por qué no se asocian? Mira, tienen que asociarse de esta manera. No. Los obreros son los que se organizan y establecen su confederación o su agrupación. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconocen a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. Eso del fuero en un sindicato es que pensemos: tú eres el presidente del sindicato de jugadores de tu pueblo, han organizado un sindicato. Si tú trabajas en alguna oficina del gobierno o lo que sea, te deben dar ese tiempo para que ejerzas la función de presidente de ese sindicato. Pero no te pueden quitar el empleo, porque si no, entonces como los obreros, ¿cómo se van a capacitar? ¿Cómo van a sostenerse de ese sindicato si el presidente no tiene tiempo? Entonces, él debe tener el fuero sindical y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión que va a desempeñar. No gozan de derecho a asociación sindical los miembros de la fuerza pública. No se pueden organizar el sindicato de la fuerza pública, porque ahí vendría una situación, ¿no? Imagínate un sindicato bien poderoso y armado, pues como cruel el asunto. Aquí tenemos organizaciones sindicales marchando, y esta chica hablando allí de la violencia antisindical sigue siendo un obstáculo para ejercer la libertad sindical.
y la defensa de los derechos laborales. Hay veces que se desconoce mucho este artículo 39. Continuamos. Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos a tener en cuenta en ese Estatuto del Trabajo. Igualdad de oportunidades para los trabajadores, hombres, mujeres, cualquier tendencia política, religiosa, etc. No es que como me recomendó fulanito, entonces yo sí tengo el empleo, pero aquella que no lo recomendó nadie o no la recomendó nadie, esa no. Igualdad de oportunidades para los trabajadores. Una remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Remuneración mínima vital, el salario mínimo. No mínimo de mínimo, por allá menos del mínimo, no. Y móvil porque cada año va subiendo. Cada año están subiendo las cosas, el salario también debe subir. Otro mínimo principio del Estatuto del Trabajo que se debe contemplar es la estabilidad en el empleo. No pueden de buenas a primeras sacarme sin decirme por qué fue lo que falló o haber hablado. No se puede hacer eso. Continuamos con el 53, que tiene muchos aspectos mínimos a tener en cuenta. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Tú no puedes aceptar que te paguen menos del mínimo. Tú no puedes aceptar que te obliguen a trabajar 10 horas, 11 horas por el mínimo. Tú no puedes aceptar que no te ofrezcan servicio de salud, protección en el trabajo donde estás ejerciéndolo. En fin, una situación, no puedes renunciar a eso. Obviamente que hay mucha gente que lo hace porque es que la necesidad es terrible. Continuamos. Facultad para transigir y conciliar sobre los derechos inciertos y discutibles. O sea que se puede hablar entre el patrón, entre el obrero, para llegar a ciertos acuerdos, conciliar sobre esos derechos. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. O sea, si algo ocurrió en el trabajo, hay que entrar a investigar y hay que empezar a pensar en que el más afectado va a ser el obrero o el trabajador. Así que ahí se le debe haber una parte más favorable hacia el trabajador. Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. ¿Cómo se explica esto? Observa al señor. Tiene un montón de trabajo que a lo mejor aceptó por un salario, por un determinado tiempo, trabajar, pero él ya no aguanta, es estresante su trabajo. Entonces, prima la realidad, hay unas normas establecidas, no son las que nos inventamos cada uno, no es las que se inventa el patrón, no es las que se inventa el obrero, porque cuando vayan a empezar a una demanda, pues el acuerdo en que hicieron los dos no vale, vale es la realidad, las normas que existen. Continuamos con el artículo 53 en cuanto al Estatuto del Trabajo. Garantía a la seguridad social. Debe ser afiliado el obrero, el trabajador, que tenga posibilidad ante alguna eventualidad, su salud, se enferma, que sea cobijado por esa garantía de seguridad social. Debe haber capacitación y adiestramiento en el trabajo en que se está desempeñando. Debe haber también los tiempos de descanso necesarios. Debe haber una protección especial a la mujer, a la mamita que está esperando bebé, al trabajador menor. En este caso, por ejemplo, vean, en esta fábrica que están recibiendo niños, en Colombia se prohíbe el trabajo infantil, pero se puede dar permisos si están autorizados por los padres para que los niños trabajen. Por ejemplo, se necesitan actores pequeños. Y si el niño puede, pues hay que darle, los papás deben dar el permiso. Lo mismo el niño de la fábrica. Continuamos con el artículo 53 en su Estatuto de Trabajo y mínima fundamental. Observa, el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. No es que porque me pensioné, entonces hay que agradecer que antes me están dando salario. No, es que todo va subiendo y lo que me gane de pensión pues no va a alcanzar en un futuro. Entonces, pero yo trabajé. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna, o sea, del reglamento interno del Estatuto del Trabajo.
¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte, o Colombia hace parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y esa regula todos los mecanismos de los contratos de trabajo de los obreros en el mundo. Otro mínimo fundamental: la ley, los contratos, los acuerdos, los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. De allí que se ha establecido como una manifestación de los derechos obreros el 1 de mayo en todas partes del mundo. Y mira este afiche, lo está convocando la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia y habla por la paz, la soberanía, la democracia y los derechos laborales. Invitan a la movilización. Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. Observa. Les están enseñando, o llegó nuevas máquinas o llegaron nuevas formas, hay que dar esa capacitación. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edades de trabajar y garantizar a los minusválidos, observa, el derecho a un trabajo acorde a sus condiciones de salud. Ahí está. Todo el mundo por eso tiene derecho al trabajo como una forma de dignificar su vida, ¿no? Continuamos con el artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva, o sea que se puede hablar hasta con el empleado y los empleados para regular las relaciones laborales, con excepción en las que señala la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos de trabajo, conciliación, para que no lleguemos a extremos de huelga o estrés o enfermedad por no poder llegar a un acuerdo. Artículo 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Y en Colombia, observa lo que dice la Corte, comillas, en tal sentido la Corte ha declarado que los servicios como la banca central, o sea, los bancos, el transporte, las telecomunicaciones, la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y los servicios públicos domiciliarios, agua, luz, teléfono, gas, son materialmente servicios públicos esenciales. Entonces, en esos renglones, en esos sectores, los obreros no pueden hacer huelga. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales y contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento, o sea, en caso de que haya huelga o en caso de que se presente alguna situación, mediadores, ¿no? Pero ahí están, los movimientos siguen, ¿cierto? Porque imagínate, ahí estamos. Artículo 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas, o sea, aporten o se asocien. Entonces ahí están los acuerdos. Esta es una actividad de recicladores y entonces están agrupados para hacer parte de esa actividad y hacer parte de pronto de lo que puedan beneficiarlos. Aquí encuentras entonces la webgrafía de donde se documentó el tema y espero que el tema te sirva. Nos vemos en la próxima.